Un cordial saludo para todos, sean bienvenidos a nuestra clase de filosofía. El día de hoy vamos a ver la filosofía helenística, un tema que le corresponde a grado noveno. De antemano quiero agradecerle a los estudiantes porque durante esta semana las clases fueron muy espectaculares, magníficas. Hubo gran participación, hubo gran interés por la misma. Esto hace que nuestras clases sean lo mejor. El día de hoy con la filosofía helenística quiero profundizar un poco el tema para que ustedes puedan ir solucionando las dudas e inquietudes que les fueron surgiendo y también pueden ir profundizando el tema. Y esto les va a ayudar para poder solucionar la guía que se les dejó en un momento, una guía práctica, una guía de autoformación y que ustedes fueran estudiando desde sus casas. Cuando nosotros abordamos la filosofía helenística, estamos diciendo precisamente la filosofía socrática. Para hablar de la filosofía helenística tenemos que entender primero qué es el helenismo, entendiendo bien que el helenismo es un término netamente griego que viene de helade. Hablar de la filosofía helenística es todo lo que es relativo a la cultura griega, todo lo que tiene que ver con este gran imperio. Para hablar del helenismo es necesario hablar de Alejandro el Grande, ya que fue él quien llevó la cultura griega a todas las partes conquistadas. Pero ¿quién es Alejandro el Grande? Para hablar de Alejandro el Grande tenemos que entender que la huella en la historia de este general macedonio es absolutamente indeleble, tanto por sus hazañas como por su marcada personalidad. Durante su breve vida se convirtió en una tímida leyenda, con todos los ingredientes para acabar siendo un mito, y sus palabras acrecentaban precisamente este poder, a lo que movía a los ejércitos enteros para saciar sus inagotables ambiciones. No hay parte de mi cuerpo, decía, que no tenga una cicatriz, y todas son por vosotros y por vuestra gloria y prosperidad, llegó a afirmar el propio Alejandro. Evidentemente sus gestos estuvieron a la altura de los militares más audaces de la historia de la humanidad. En solo 11 años venció a la primera potencia de la época, el Imperio Persa, y conquistó un inmenso territorio que se extendía desde su Grecia natal hasta las puertas del subcontinente indio. Difundió la cultura griega, que fusionara con las culturas de las regiones sometidas. Impregnó el lenguaje, la política, el arte, la cultura y la religión. A fin de cuentas, cambió el mundo de su época. Por si fuera poco, tras apoderarse de todas las tierras del imperio persa, Alejandro Magno conquistó y quiso ampliar las fronteras del dominio macedonio, conquistando las ignatas tierras de la Alejandría y de la alejada India. Así podemos nosotros encontrar un poco y entender quién era Alejandro Magno o Alejandro el Grande. La filosofía helenística, bien entendemos que es un periodo que abarca desde la muerte de Alejandro Magno, que fue en el 323 antes de nuestra era, hasta la invasión de Macedonia por los romanos en el 148 también antes de nuestra era. En aquel momento las ciudades griegas pierden su independencia y Atenas su hegemonía comercial, política y en menor medida la cultura. A las ciudades-estado se va transformando poco a poco. Sucede en las monarquías helénicas, hay una situación que va generando una inestabilidad política y se acentúan las diferencias entre las clases sociales que es de aquel momento. La filosofía helenística también hace que el mundo helenístico sea una consecuencia de las conquistas de Alejandro. Se caracteriza por el cosmopolitismo, el refinamiento del arte y la especialización del conocimiento en las distintas ciencias, con la desaparición de la poli como modelo de convivencia. Muchos filósofos se refugiaron en el territorio de la intimidad y la felicidad individual. Es decir, cada uno empezó a pensar en sí. Las tres corrientes principales del pensamiento, el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo, pusieron una gran énfasis en la filosofía moral. Como bien lo decimos, el helenismo griego
tiene tres corrientes. Esas tres corrientes principales del pensamiento son el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Nosotros hablamos de Epicuro, que nació en el 341 hasta el 270 a.C. Este filósofo nació en Samos. Es la figura más original de la filosofía helenística. Fundó una escuela conocida como el Jardín, por estar situada en el jardín de su casa ateniense. Y entre sus discípulos aceptaba hombres y mujeres y esclavos. Tenía tres fuertes para él: la ética, la física y la lógica. Cuando Epicuro tomaba como referencia la ética, decía: resalta la importancia del cuerpo como fundamento de la existencia y afirma que la felicidad del hombre consiste en el placer. Pero este placer se basa en la evitación del dolor mediante la automoderación, no el placer por el placer, sino que moderaba los deseos. Este placer no era de enfocar los deseos, de hacer lo que quisiéramos, no, era algo más moderado, era algo más que nos apartara a nosotros del dolor. La felicidad se consigue mediante la elección de los placeres naturales y necesarios y se manifiesta en la ataraxia o serenidad del alma, es decir, la calma y la serenidad de cada uno. Para alcanzar este estado de serenidad, Epicuro recomendaba el apartamiento de la política, alejarse de todo aquello que generaba discusiones o polémicas, el culto a la amistad y a la indiferencia entre los dioses. También se basaba en la física. Habla Epicuro de la física, dice que modifica la teoría atomista, formulada por Demócrito, para introducir un elemento de libertad en el movimiento eterno de los átomos que denominó declinación. Estas unidades indivisibles constituyen todo el universo, incluida el alma, por esto y por todo lo material, y muere con el cuerpo, de modo que no debe temerse a la muerte. Por último, también se basaba en la lógica. Dice que la lógica nos ayudaba a alcanzar la verdad. Epicuro señala la importancia de definir claramente el significado de las palabras y establece unos cánones, unos criterios que rigen las formas de conocimiento, las sensaciones, las anticipaciones y los efectos. Cuando nosotros hablamos del estoicismo, tenemos que entender que el fundador de la doctrina estoica es Zenón de Sitio, en el 336 al 264 a.C. o antes de nuestra era. Impartía sus enseñanzas en un pórtico, Estoa de Atenas, donde procede el nombre de su escuela. Al igual que el epicureísmo, la doctrina estoica tuvo muchos seguidores durante todo el periodo helenístico y la época romana. Igual que Epicuro, el estoicismo también se basa bajo tres grandes fuertes que son la ética, la ética, la física y la lógica. ¿Qué dice el estoicismo en cuanto a la ética? La preocupación principal de los estoicos es conseguir la felicidad o eudaimonia. ¿Qué significa? Se basaba en vivir en armonía con el mundo, adaptando las necesidades individuales a las de la naturaleza, a través del vínculo universal que constituye el principio racional de lo que participan de todos los seres. Ser feliz es ser virtuoso, mediante la adaptación de las circunstancias que proporciona la autarquía o autosuficiencia. En cuanto a la física, decía: al ser la naturaleza y razón de las mismas cosas, existe una unidad del universo imbuido por una neuma o espíritu divino que todo lo rige, fuego y materia, constituyen los dos principios activo y pasivo del universo, que se requieren mutuamente y determinan la finalidad o simpatía entre las cosas. Por último, la lógica. ¿Qué nos dice? El uso lógico del lenguaje y en especial el estudio de las proposiciones gramaticales, centro de interés de los estoicos, que distinguieron entre el signo o significante, la cosa significada y el significado. Esto último, siendo inmaterial, establece una relación entre la realidad de las cosas y la realidad de las palabras. Por último, cuando nosotros vamos a hablar de lo que es
es el escepticismo, entendemos que la corriente escéptica fue iniciada por Pirrón de Elis en el 360 al 270 a.C. y Timón de Fluente en el 320 al 230 a.C. Los escépticos desconfiaban de las capacidades de la razón para descubrir la verdad, pues las sensaciones para las que percibimos la realidad solo nos muestra la apariencia de las cosas. Algunas de las ideas centrales del escepticismo son, primero, no se puede conocer cómo son las cosas en sí. Lo más complejo es abstenerse de hacer cualquier juicio, pues no hay nada falso ni verdadero. Segundo, pretende alcanzar los conocimientos absolutos. Pretender alcanzar los conocimientos absolutos es una fuente de intranquilidad. Tercero, lo único que interesa en la vida es conseguirse la tranquilidad de espíritu, o ataraxia, quiere decir la serenidad. Todo lo exterior a nosotros es indiferente, no nos debe afectar. Dado que hemos de vivir en un mundo de apariencias, a veces tendremos que inclinarnos por lo más probable. Estas 4 o 5 fuentes que utilizan los escépticos hoy en día son muy tomadas por algunos pensadores precisamente para poder vivir en este mundo, para poder entenderlo, para poder comprenderlo y no hacer de su vida una agonía total, no entrar en un existencialismo e incluso en una náusea de su propia vida. Ahora bien, con estos 3 pensadores, ¿será que hoy en día, cuando nosotros nos invitan a pensar en estos tiempos de crisis, especialmente en esta pandemia que estamos viviendo, tendremos nosotros la capacidad de utilizar la lógica, la física e incluso la ética? Pues miremos cómo nosotros a partir de ello podemos entender. El sentido de la crisis nos corresponde a todos. Son ya décadas de saber que declina una forma de civilización, que declina el capitalismo y el orden del imperio. Y no parece haber otro horizonte que la niebla. Otros Nerones, otros Calígulas, otros idiotas al mando, que no son más que el subproducto de la ignorancia, de un poder que se corrompe a la misma velocidad que la sociedad, que lo que creó el sentido de la incertidumbre. Nos daña y si acaso puede que sea aquello que compartimos como sentido común del momento. El sentido de la crisis como crisis del sentido, no tener nada que nos aparte de ello. Hay que ser conscientes de la crisis. Cuando las palabras parecen haberse desgastado y nos agarramos a su sentido como si los conceptos hubiesen dejado entre los fonemas algunos rostros de significación. No basta, sin embargo, compartir la experiencia de crisis. Entonces se hace urgente la esquepsis, la mira con cuidado, el mirar con cuidado de los medios que por ello se llamaron escépticos. Estos escépticos que nosotros podemos denominar nos invitan precisamente a ver nuestra realidad. Es claro que durante nuestros gobiernos, durante las personas que han estado a cargo, han intentado ser tiranos, por eso hacen la alusión al Nerón, a Calígula. Entonces dice que son varios los que han querido hacer de cierta manera el mal uso de su poder. Y precisamente hoy en día, con el respeto de muchos, tenemos a otras personas al mando, que son más que un pensamiento, son el resultado o el subproducto de toda la ignorancia de nuestro país, de toda la ignorancia de nosotros. ¿Por qué? Porque no nos dedicamos a pensar en tiempos de crisis, nos alejamos de la realidad. Por eso, para pensar en estos tiempos de crisis y poder cambiar o poder realizar una transformación, tenemos que ver una realidad latente. Esta realidad a la que estamos expuestos, gente abandonada, hay gente que en este momento está sufriendo, gente sin trabajo, gente que está buscando cómo vivir, gente en hacinamiento a pesar de que tienen que tener una distancia, tienen que tener unos cuidados. Se están generando mucho las migraciones debido a muchas situaciones económicas, muchas, en este caso, situaciones de salud. Hay personas que sus estados de vida no son los mejores, tienen que mirar cómo viven y aún así se hacen la vida e intentan entenderla. Hay situaciones en las cuales también en nuestra ciudad, en nuestro país, en nuestra realidad, se están generando muchas dificultades, hay muchos problemas.
¿Por qué? Porque sus gobiernos no son capaces de responder a sus necesidades. Pensar en tiempo de crisis no es mirar más que al frente, no es más que mirar, salir por la ventana y mirar nuestra realidad. Por ello, creo en este momento con la filosofía helenística, que nos invita a nosotros a mirar la realidad desde otra perspectiva, que nos invita a tener también una serenidad, pero también buscar una transformación. Como nos decían, buscar el placer es también aislarnos del dolor, pero también ese dolor tenemos que buscar cómo solventar y aliviar el dolor de los demás. El tiempo de crisis nos debe llevar a nosotros a unas reflexiones interiores para generar nosotros transformaciones grandes. Queridos estudiantes, en este momento les invito a que a partir de sus realidades, allá desde sus casas, allá con sus familias, empiecen a mirar ustedes cómo se puede transformar la realidad. Que la incertidumbre de qué va a pasar mañana pueda irse transformando a partir de lo que tú puedas hacer hoy. Muchas gracias. Este es nuestro encuentro del día. Espero que tengan una excelente tarde y que pueda hacer de su servicio este conocimiento. Muchas gracias y un excelente día.